Chicos, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestras clases de hoy día. Antes de iniciar, por favor, les quiero suplicar, se escuche el audio claramente. Quiero que me confirmen, por favor. Sí, 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 profesor, se escucha. Ok, gracias. Gracias, muy bien. Ya. Entonces ahora comenzamos, ¿ya? Listo. Estamos entonces en el primer repaso. Obviamente es ya para el examen parcial. Lo que les quiero más bien pedir es que la parte teórica la tienen que leer ustedes. Todos los marcos teóricos o conceptos que hemos hecho tienen que repasar. Entonces, este repaso solo consta de problemas. Entonces, lo otro, como te vuelvo a profe. repetir, tienes que leerlo, revisarlo. Entonces, y si hay alguna duda en el repaso, entonces dicen su nombre y me indican, profesor, ¿podría repetir tal paso o tal parte no he entendido? ¿Ya? Entonces, en base a ese orden vamos a trabajar. ¿Ya? Profe, Sí. una Nombre, pregunta. nombre. No, no, ya, yo sé. Una pregunta. Si, Dime. digamos, no he asistido desde la primera clase, ¿cómo hago Ya. para...? Ya. Los videos están en el canal de YouTube. Ahí puedes ver las clases. ¿Ya? Ya, Entonces, ahí están casi todos los videos. Ahí puedes ver. ¿Ya? ya, Además, voy a mandar una separata donde va a estar todo el marco teórico desde la primera clase hasta la última clase de ahora. Y lo de hoy día también voy a mandar una ficha de trabajo para que vayan avanzando. ¿Ya? Entonces, de ahí pueden estar resolviendo. Entonces, y de ahí van a entrar preguntas al examen. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está claro? Ok. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Muy bien, tenemos acá la primera pregunta. Entonces, es un problema de análisis dimensional. Entonces, vamos a trabajar esa pregunta, entonces. Ya. Muy bien, dice la primera pregunta, ¿no? Dada la expresión, es una fórmula matemática, dice A por B cuadrado es igual a 4 por seno de alfa sobre K, siendo dimensionalmente correcta encontrar la ecuación dimensional de K. Si A es área y B es velocidad. Muy bien, si A es área y B es velocidad. Muy bien, entonces, comenzamos. Bueno, acá nos dan las alternativas, ¿no? Nos dan alternativas. Entonces, siempre las alternativas dan para que nos podamos guiar. ¿Ya? Muy bien, comenzamos entonces. Resolución. Entonces, me piden hallar la ecuación dimensional de K, ¿no es cierto? Ahí está en la parte del texto de la pregunta, nos piden esto. Muy bien, donde A mayúscula es área. Entonces, si A mayúscula es área, entonces yo deseo saber la ecuación dimensional del área. Entonces, cuando aparezca en física una letra mayúscula o minúscula con corchetes, significa ecuación dimensional. Estamos recordando eso. Entonces, todo esto se lee ecuación dimensional del área. Entonces, ¿y la ecuación dimensional del área cuál es? L cuadrado, ¿no? Ahí está, es L cuadrado. Muy bien, ahí está, es L cuadrado. Muy bien. Y B es velocidad. Entonces, la ecuación dimensional de la velocidad que es B es LT menos 1. Muy bien. Profesor, ¿dónde encuentro eso? Ya hemos trabajado eso de dónde sale. Están en los videos también cómo se obtienen esos valores. Entonces, de ahí lo puedes sacar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, listo, ¿no? Ahora sí, comenzamos entonces. Ya, la ecuación matemática es esta, ¿no? Entonces, como puedes observar en la ecuación matemática, solo hay multiplicación, división y una potencia, ¿no? Entonces, si existen las operaciones de multiplicaciones, divisiones y potencias, entonces se aplica sin problema el operador dimensional a cada factor o cociente, ¿no? O base de la potencia. Muy bien, aplicamos el operador dimensional. A ver, alguien está haciendo bulla, vamos a ver quién es. Por favor, solo prendan el micro para consultar, por favor. Solo para consultas. Si no es consultas, apáguenlo. Ya, porque se escucha la bulla acá. Muy bien, gracias. Entonces, repito, ¿no? Si hay multiplicaciones, divisiones y potencias y hasta raíces, se aplique el operador dimensional sin ninguna dificultad, como cualquier ecuación de álgebra, ¿no? Entonces, aplicamos el operador dimensional. Pero antes, recordemos lo que nos están pidiendo hallar.
nos están pidiendo hallar K. Entonces, como les repito, si hay solo esas operaciones que son multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces, entonces es muy fácil aplicar entonces, ¿ya? O sea, las ecuaciones dimensionales cumplen con esas operaciones, ¿ya? Entonces, pero a mí me piden hallar la ecuación dimensional de K. Me piden hallar la ecuación dimensional de K minúscula. En la ecuación K minúscula está acá, ¿no? Está en el denominador, ¿no? De esta parte fraccionaria está en el denominador. Muy bien, entonces, si yo quiero hallar la dimensión de K, entonces el primer paso en esta ecuación será entonces despejar el valor de K. ¿Ya? Entonces, para despejar tenemos que hacer que K, que está dividiendo, vaya a multiplicar, ¿no? Por ecuaciones, ¿no? Entonces, K dividida va a multiplicar entonces A cuadrado, perdón, A por B cuadrado por K, porque ha ido a multiplicar, será igual a 4 por el seno del ángulo alfa. Muy bien, ahora, como yo quiero hallar K, entonces despejamos K. ¿Qué es despejar K? Es dejar al K solito. Entonces, como B cuadrado y A cuadrado están multiplicando, pasan a dividir. Entonces, K despejado sería entonces igual a esto de aquí, que están observando, ¿no? Sería igual a eso de ahí. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya está despejado acá, entonces volvemos a observar y recordar que solo hay multiplicaciones y cociente y una potencia, entonces aplicamos el operador dimensional sin problema. ¿Quién es el operador dimensional? Es de los corchetes, ¿no? Entonces aplicamos para acá, ahí está, ecuación dimensional de K para 4, para cada factor. Ya, profe, ¿por qué no aplicas operador para seno y para alfa por separado? No se aplica por separado. Recuerda que seno de alfa es uno solo. Seno de cualquier ángulo es uno solo. Ya, todo es uno solo, pero se aplica así. ¿Ya? Muy bien, listo. Ecuación dimensional de A está aquí. Y acá hay algo muy importante que recordar. El operador dimensional nunca afecta al exponente, solo afecta a las bases. Entonces, ecuación dimensional de B al cuadrado. Entonces, el cuadrado no es afectado por el operador dimensional. Entonces, recordamos la teoría, ¿no? Te vuelvo a repetir. El operador dimensional nunca afecta a las bases, ¿no es cierto? Ni a las raíces. Perdón, me estoy equivocando, disculpen chicos. El operador dimensional nunca afecta a los exponentes ni a las raíces. ¿Ya? Entonces, eso debes recordar, solo afecta a las bases, ¿ya? Muy bien, entonces, de acá, entonces, ¿cuál será la ecuación dimensional de 4 y cuál será la ecuación dimensional del seno de alfa? Entonces, recordamos, no está en la teoría. 4 es una constante numérica, por consiguiente, la ecuación dimensional de una constante numérica sale 1. Es un adimensional, se llamaba eso, ¿no? La ecuación dimensional de seno de alfa también es 1. ¿Por qué? Porque seno de alfa también es una constante numérica. ¿Ya? Entonces, esto se llama adimensional. Muy bien. Listo. Reemplazando entonces, ahora sí. Ahí, bueno, la dimensión de A acá ya lo tenemos y la dimensión de B aquí también lo tenemos, ¿no? Entonces, reemplazamos entonces. La ecuación dimensional de K será entonces igual a dimensión de 4, 1. Dimensión de seno de alfa, 1. Muy bien. Entonces, ecuación dimensional de A es L cuadrado. Entonces, esto se reemplaza por su equivalente, que es L cuadrado. Ecuación dimensional de B es LT menos 1, pero todo está al cuadrado, entonces se coloca con paréntesis porque el cuadrado afecta a todo esto de aquí. Muy bien, listo chicos, continuamos entonces. Entonces, a partir de ahora es simplemente matemática, ¿no? Lo más fácil del mundo. Entonces, 1 por 1, 1. Entonces, acá L cuadrado es L cuadrado. Entonces, en una operación combinada, primero son las potencias. Entonces, la potencia cuadrada se reparte para cada factor, ¿no? Para L y para T menos 1. Entonces, potencia cuadrada, entonces L cuadrado sería aquí, menos 1 por 2, T menos 2. Así quedaría entonces. Muy bien. Ahora abajo hay multiplicación de bases iguales, ¿no? Entonces, ecuación dimensional de Cáceres, entonces arriba queda 1. L cuadrado por L cuadrado, multiplicación de bases iguales, exponentes se suman, eso sabes, primero secundaria, entonces 2 más 2, 4, sería L cuarta, T menos 2. Muy bien, la respuesta podría quedar aquí, ¿no? Sí, podría quedar ahí, pero en las alternativas no está en esa forma. Hay que darnos cuenta de eso, no está en esa forma. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo debo llevar a forma de multiplicación y ya no como división que está acá.
Entonces, para que el L cuarta suba arriba, entonces, cuando cambia de ubicación, cambia con signo cambiado. Entonces, si está acá L4, cuando sube arriba será L-4. Igual acá, ¿no? Si está T-2, cuando sube arriba será T+2. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? Entonces, L subió con signo cambiado y T con signo cambiado, entonces queda así. Y 1 por todo esto sigue siendo pues eso mismo, ¿no? Muy bien, entonces respuesta correcta, ¿no? Respuesta a Domingo Sabio, ¿no? Entonces es L-4 T cuadrado. Esa es la respuesta correcta. Entonces con esto hemos recordado las clases de ecuaciones dimensionales, clases muy sencillas, entonces que estamos recordando. Entonces ahora sí en el examen de la siguiente semana todos deben sacar 20. Recuerden que el examen lo vamos a tomar por la plataforma. Entonces vayan entrando hoy día a la plataforma. Vayan colocando, la clave es vuestro DNI y el usuario también es vuestro DNI. Entonces, si algo no entra, entonces llamen a secretaría, hay un número que se ha mandado a los grupos para que puedan revisar el problema y lo solucionen antes que den el examen. ¿Ya? Muy bien, chicos, esa ha sido la pregunta número 1. Muy bien, listo, correcto. Entonces, ahora vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Muy bien, dice, determina las dimensiones de Z si la ecuación mostrada es dimensionalmente correcta. Además, X significa presión, o X representa la magnitud presión, y Y representa la magnitud de energía. Punto. Esta es la ecuación que me dan, ¿no? Z más alfa, ¿no es cierto? Es igual a X cuadrado por Y cuadrado, todo sobre Z más beta. Muy bien, esta pregunta entró en un examen de admisión a la universidad. Entonces, no es nada complicado. Entonces, solo que hay que tener en cuenta en esta pregunta, ¿qué hay que tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que existen más, ¿no? Acá hay signos más. Muy bien, entonces nos dan también las claves de respuesta. Están aquí las claves de respuestas. Muy bien, entonces comenzamos con la resolución. Muy bien, nos piden hallar la ecuación dimensional de Z. Entonces, cuando está con corchetes una letra, se llama ecuación dimensional de esa letra, ¿no? En este caso de Z. X nos dicen que es presión. Entonces, recordamos que hemos trabajado en una tabla. La ecuación dimensional de la presión es M por L menos 1 T menos 2. Está en función de la masa, la longitud y el tiempo. Muy bien. La ecuación dimensional de Y es energía. Entonces, la ecuación dimensional de Y será entonces ml cuadrado T menos 2. Está en función de la masa, la longitud y el tiempo. Ahí está entonces, ¿ya? Muy bien. Listo, profe, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso que está colocando? ¿De dónde salen estos valores? Esos valores están en los videos anteriores, salen de las tablas, ¿no? De las tablas que hemos estado trabajando. Entonces tienen que revisar eso. Pero de igual manera les voy a mandar un boletincito de todos los temas. Espero que esta noche mandarles, para los que quizás sean nuevos, para que den una chequeada, ¿no? Entonces vamos a, con eso, poder reforzar un poquito más, ¿ya? Entonces, los temas no son difíciles, son sencillos, pero hay que hacer paso a paso y hay que aprender clase tras clase, ¿no? Hay que ser ordenados. Muy bien, entonces, entendido eso, comenzamos, ¿no? Entonces, agarramos la fórmula matemática que me han dado, ¿no? Acá está, entonces, la fórmula que me han dado dice que Z más alfa es igual a esto de aquí, más beta, ¿no? Muy bien. Entonces, me doy cuenta, ¿no? Este problema ya no se parece al anterior. Profe, acá existe signo de más, ¿no? Acá también existe signo más, ¿no? Entonces, si existe signo más, ¿qué pasa entonces si existe signo más? ¿Ya? Entonces, cuando en una ecuación dimensional solo hay multiplicación, división, potencia y raíz, no hay problema, no hay nada de qué preocuparse. Pero cuando aparezca sumas y restas, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en esta fórmula matemática, como vuelvo a recalcar, obviamente si reemplazo los datos, se cumple el signo más y todo eso, ¿no? Pero ahora estamos nosotros en el análisis dimensional. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado. Entonces, profe, ¿qué pasa en este caso?
Entonces, aplicamos el principio ¿de qué? De homogeneidad dimensional. Aplicamos ese principio. Entonces, para que este z se pueda sumar con el alfa, ¿cómo deben ser? Dimensionalmente iguales, ¿no? Dimensionalmente iguales. Ya. Y dice es igual a todo esto. Como acá hay multiplicación y luego división y potencia, entonces todo esto es uno solo. Todo esto es uno solo, entonces no hay problema con todo esto. Pero para que todo esto que estoy colocando se pueda sumar con beta, ¿cómo deben ser? Dimensionalmente iguales. Entonces, esto de acá, ¿no? Entonces, repito, para que z se pueda sumar con alfa, tienen que ser dimensionalmente iguales, ¿ya? Todo esto, como es multiplicación, división y potencia, es uno solo. Entonces, para que todo eso se pueda sumar con beta, también tienen que ser dimensionalmente iguales. Entonces, cuando aparecen signos de más o menos, entonces, cuando aplicamos el operador dimensional, entonces se convierten en ¿qué? Se convierten en igual. Ahí está. Entonces, la ecuación dimensional de z es igual con la ecuación dimensional de a. ¿Por qué ocurre esto? Porque para que se puedan sumar tienen que ser iguales, ¿no? ¿Recuerdas lo que hicimos un ejemplo? Por ejemplo, 5 kilogramos de papa más 3 kilogramos de papa, ¿qué resulta? 8 kilogramos de papa. ¿Y qué cosa era 5 kilogramos de papa? Era masa. 3 kilogramos de papa era masa. Y al final, 8 kilogramos, ¿qué cosa es masa? Entonces, masa más masa sigue siendo masa. Entonces, para que se puedan sumar dos magnitudes, tienen que ser dimensionalmente iguales. ¿Ya? Es por eso. ¿Ya? Entonces, este más y este más sí aplican, pero cuando es una fórmula matemática común, pues, ¿no? Pero las ecuaciones dimensionales ya es diferente, ya. ¿Ya? Entonces, nos explica que para que se puedan sumar tienen que ser iguales. Igual esto de acá, para que se pueda sumar con beta, también tiene que ser todo esto igual con todo esto de aquí. Entonces, se forma esta ecuación, ¿no? Se forma una triple igualdad. Si tengo una triple igualdad, de una triple igualdad, ¿puedo sacar cuántas ecuaciones? ¿5 o 6 ecuaciones? ¿Quién me dice? A ver. Ya, lo primero que podría sacar es de acá, que z es igual con alfa, ¿no? Dimensionalmente hablando. Z también es igual con este, segunda ecuación, ¿no? Y luego z es igual con este, ¿no? Tercera ecuación. Luego alfa con el de aquí, ¿no es cierto? Sería la cuarta ecuación. Y luego alfa con beta, quinta ecuación. Y finalmente estos dos, 6 ecuaciones se pueden sacar. Eso ustedes saben, ¿no? Porque han hecho RM y saben análisis combinatorio y todo eso, ¿no? Muy bien. Pero de esas 6 ecuaciones, ¿tengo que escribir las 6 ecuaciones y analizar cada uno? No, sería pérdida de tiempo. Vayamos a lo que nos piden. Nos piden hallar la ecuación dimensional de z. Entonces, en los datos yo no tengo, miren, alfa no tengo ningún dato de alfa. Beta no tengo ningún dato. Entonces, ¿quiénes nada más compararía? Entonces, compararía z con todo esto de acá, porque de acá tenemos datos de x y z es lo que nos piden hallar. Entonces, solo nos interesa comparar este de acá, el primer miembro, con el de acá, con el tercer miembro, ¿no? Entonces, no, lo demás no nos importa. Profe, ¿para qué nos han dado alfa y beta entonces? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Son distractores para saber si sabes, ¿no? Entonces, eso te distrae un poco, pero luego tienes que enfocarte en lo que te pide, ¿ya? Vuelvo a repetir, esta pregunta entre un examen de admisión. Ya, muy bien. Entonces, comparamos esto con esto de aquí. Muy bien, entonces sacamos eso de ahí. Entonces, la ecuación dimensional de z es igual a la dimensión de x cuadrado por la de y al cuadrado sobre z. Ya, muy bien, no te olvides. El operador dimensional siempre afecta a las bases, nunca a los exponentes. Nunca afecta a los exponentes, ¿ya? Muy bien, ahora sí, reemplazamos entonces. Pero antes de reemplazar, mira, date cuenta que z está multiplicando, está dividiendo, ¿no? Está dividiendo, perdón, va a multiplicar. Entonces, z por z, z cuadrado, ¿no? Entonces ahí está. Z por z, z cuadrado. O también ecuación dimensional de z por ecuación dimensional de z, ecuación dimensional de z al cuadrado. Entonces, a partir de acá se cumple con las propiedades de álgebra, de la multiplicación, potenciación o radicación. ¿Ya? Muy bien, arriba queda entonces ecuación dimensional de x al cuadrado por la dimensión de y al cuadrado. Muy bien, entonces yo quiero z, entonces lo que es potencia pasa a ser raíz cuadrada, ¿no? Al otro lado de la igualdad. Muy bien, entonces, lo que es potencia pasó a ser raíz. Muy bien, como es multiplicación, entonces se puede simplificar entonces las potencias con las raíces, ¿no? Porque son operaciones contrarias. Entonces, potencia cuadrada de aquí con potencia cuadrada de aquí se va con raíz cuadrada. Entonces, finalmente, ¿qué cosa queda?
La ecuación dimensional de z es igual con la ecuación dimensional de x por la ecuación dimensional de x. Queda esto entonces. Se van potencias, ¿no? Potencias cuadradas con raíz, entonces solamente queda esto. Excelente, entonces. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profesor. Está quedando claro, ¿no es cierto? Sí. Ok, se entiende entonces. Listo, entonces. Pero si alguien tiene preguntas, no duden en consultarme. De eso trata estos repasos, ¿no? De despejar todas las dudas. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, profe. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Ahora reemplazamos. Muy bien, entonces la dimensión de x, ¿qué cosa era? Ahí está, era ml-1 t menos 2. Ahí está. La dimensión de y, que era ml cuadrado t menos 2. Ahí está, entonces, ml cuadrado t menos 2. Muy bien, como todo es multiplicación, o sea, por ejemplo, abajo no hay puntitos, nada, ¿no? Pero si existe un vacío, significa multiplicación. Hacemos multiplicación de bases iguales. Entonces, m por m, m cuadrado. L menos 1 por L al cuadrado, entonces 2 menos 1, 1. Entonces ya no se coloca, ¿no? Se sobreentiende si no hay nada, acá hay 1. Muy bien, T menos 2 por T menos 2, signos iguales se suman, entonces 2 y 2, 4. Entonces menos 4. Muy bien, entonces la ecuación dimensional de Z es masa a la cuarta por longitud por tiempo a la menos 4. ¿Ya? O lo que se puede leer literalmente, m cuadrado lt menos 4. ¿Ya? ¿Qué alternativa hubieran marcado en el examen de admisión? Como tú eres de Domingo Sabio y lo has hecho bien, entonces hubieras marcado m cuadrado lt menos 4. Es la alternativa A, ¿no? Muy bien, ahí está, es la alternativa A. Correcto, entonces, listo. Entonces hemos terminado la pregunta número 2, respuesta correcta. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice, determinar la medida de teta. Entonces, teta puede ser un número, puede ser un ángulo, puede ser una magnitud, ¿no? Entonces, no sabemos qué es todavía. Vamos a ver. Según vaya avanzando el problema, vamos a identificar y darnos cuenta de eso. Para que la expresión mostrada sea dimensionalmente correcta, donde F es frecuencia, L longitud y G aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces acá está, acá me dan la ecuación. Entonces, todo esto que está con rojo y con negrito y esta fórmula de aquí es la pregunta. ¿Ya? Entonces, eso también entró en un examen de admisión a la universidad y entonces hay que tener mucho cuidado. No es nada difícil, no es nada de otro mundo, solamente es practicar y tener bien claro todo. Muy bien, profe, listo, excelente. Comenzamos, ahora sí, nos dan también alternativas, ¿no? Ahí están las alternativas, alternativa A 120 grados, B 60 grados, C 127, 270 y 30, entonces prácticamente teta es un ángulo, ¿no? Ahí está. Si está acá al lado de la función trigonométrica, entonces teta es un ángulo, ahí está. Muy bien, listo, comenzamos ahora sí con nuestros datos. Nos piden la ecuación, bueno, nos piden hallar teta, es un ángulo, ya sabemos eso. F minúscula es frecuencia. ¿Y cuál es la ecuación dimensional de la frecuencia? Recuerda que la frecuencia es la inversa del periodo, o sea, tiempo a la menos 1. Ahí está. Entonces, la ecuación dimensional de la frecuencia es t a la menos 1 o tiempo a la menos 1 también. ¿Ya? L es longitud, ¿no? Entonces, la ecuación dimensional de L minúscula será entonces longitud L mayúscula, su dimensión. Recuerda que las dimensiones son letras mayúsculas, ¿no? Y toda derivada depende de las fundamentales, ¿no? Por ejemplo, frecuencia es derivada y depende de la fundamental del tiempo. Muy bien, listo. Ahora dice que G es aceleración de la gravedad. Entonces la ecuación dimensional de G será entonces LT menos 2, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y tenemos, ¿no? Seno de teta. Aquí tenemos seno de teta. Entonces recuerda que seno de cualquier ángulo
o cualquier función trigonométrica es un adimensional. Entonces, la ecuación dimensional de seno de teta es 1, ¿ya? Por ser una constante numérica. A eso se llama adimensional, ¿ya? Pi, ¿no? En algunos problemas pi significa algo, ¿no? Porque es un símbolo griego, ¿no? Pero en este caso, si no me dicen nada sobre pi, ¿qué cosa es? Se refiere a la constante numérica. Entonces, si es una constante numérica, su dimensión es 1 y se llama eso adimensional. ¿Qué significa la palabra dimensional? A es sin dimensional, simplemente dimensional, entonces significa sin dimensiones. Entonces, todos los números o constantes numéricas son adimensionales, o sea, no tienen dimensiones. Entonces, por eso se toma 1. ¿Ya? Por eso toman 1. Muy bien, ahora sí, me pasé. Ya, entonces, acá tenemos la fórmula. Entonces, como solo hay, miren, multiplicación. Bueno, acá, no hay, bueno, acá hay división y una multiplicación, ¿no? A ver, un ratito. Cerramos esto. Acá hay una división por otra división y una potencia, ¿no? Entonces, como no hay sumas ni restas, no nos complicamos la vida, entonces es sencillo, se aplica el operador dimensional sin problemas. Pero recuerda que menos seno de teta es exponente, acá no le va a afectar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces la ecuación dimensional de la frecuencia es igual a la ecuación dimensional de seno de teta sobre la dimensión de pi, y solo el operador dimensional afecta a la base. Todo lo que está con paréntesis es la base, y este es el exponente, no afecta al exponente. Nunca el operador dimensional afecta al exponente. Ya está en las reglas dimensionales. Muy bien, ahora sí, simplemente reemplazamos. Entonces, la dimensión de la frecuencia es t menos 1, ahí está, se reemplaza por su equivalente. La dimensión de seno de teta es 1, porque es una dimensional. Pi también es 1 adimensional. La longitud es L y gravedad es LT menos 2. Todo elevado a menos seno de teta. Muy bien, profe, ¿y esto no se toca? No, no se toca los exponentes, se mantienen, nunca son afectados por el operador dimensional. Estoy repitiendo ya 5 veces, creo, ¿no? Se ha quedado claro, me imagino. Muy bien, listo. Ahora sí, lo resolvemos. Entonces, t menos 1 baja nada más. 1 entre 1, 1, ya no se coloca. 1 ya no se coloca. Entonces, L con L se van. T menos 2, ¿no es cierto? Entonces va arriba con signo cambiado, entonces quedaría t cuadrado. Así quedaría, ¿no? T cuadrado todo elevado a menos seno de teta. Muy bien, ahí está entonces. ¿Ya? Un ratito, por favor, les voy a pedir un minutito, tengo que responder una llamada urgente. Ya, a ver, vayan revisando mientras tanto el problema, a ver, vean si todo está bien, si todo han entendido. Y si hay alguna duda hasta aquí, me pueden preguntar entonces, ¿ya? Déjame un minutito, voy a hacer una llamada, por favor, ¿ya? Hola, hija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya, ya, hija. Ya, yo ahorita estoy trabajando, tengo un asunto que hacer. Entonces, mi esposa va a ir en mi representación, ¿ya? Ella les va a acompañar. Ya, ella también va a llevar algunos víveres para juntar alguito y ver la canasta. Y ella conoce la casa, entonces ella también les puede guiar para que ubiquen su casa de... Mi esposa va a estar ahí. Ya, va a venir, ajá, va a venir, ¿ah? ¿Ya? Te voy a mandar su número por si acaso en un mensajito de texto. Ya. Listo, chicos. Muy bien, gracias por esperar. ¿Se ha escuchado lo que he estado conversando en la llamada? Todito, profe. Todito. ¡Hala, ya! Ya, no hay problema. Muy bien. Listo. Entonces, acá tenemos potencia de potencia, ¿no? Acá tenemos potencia de potencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay potencia de potencia? Se multiplican los exponentes, ¿no? Se multiplican los exponentes. Entonces, tenemos t a la menos 1, entonces 2 por menos seno de teta sería menos, ya, más por menos, menos 2 seno de teta. Muy bien, entonces, ¿qué cosita se genera acá? ¿Cómo se llama esto de acá en álgebra? Cuando tenemos bases iguales en una igualdad. ¿Qué cosa se llama? ¿Cómo se llama todo esto? ¿O qué tipo de ecuación es? Es una ecuación especial, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? Recuerden, no solo deben aprender los problemas, sino tienen que identificar qué cosa es para saber aplicarlo.
las fórmulas o las propiedades. ¿Cómo se llama en álgebra? ¿Cómo se llama en álgebra? Ya olvídense de ecuaciones dimensionales. ¿Cómo se llama en álgebra cuando en una igualdad hay bases iguales? Ya, estos son ecuaciones exponenciales, no se olviden. Entonces, si tengo una ecuación exponencial donde las bases son iguales, ¿cómo son los exponentes? Iguales. ¿Diferentes? Para que Iguales. todo este lado sea igual con todo este lado, repito, Los exponentes. mira, todo esto de acá tiene que ser igual con todo esto de aquí, ¿no es cierto? Porque dice que son iguales, mira. Si ya las bases son iguales, ¿cómo son los exponentes? Iguales. Claro, son iguales. Entonces, este menos 1 es igual con este menos 2t. Menos 2 seno teta, perdón. ¿Ya? Entonces, eso había que aplicar. Muy bien, profe. Entonces, bases iguales, exponentes iguales, entonces solo es igual a eso. Entonces, menos 1 es igual también con menos 2 seno de teta. Entonces, menos 2 está multiplicando, va a dividir. Entonces sería, ahí está, menos 1 entre menos 2. Entonces, seno de teta vale menos 1 entre menos 2. Menos entre menos. 0,5, 90. ¿Cómo empezó? Me olvidó. Ya, muy bien. Está haciendo bullying ahí. Cero. Ya, ¿quién está hablando? A ver, lo voy a silenciar. Ya, listo. Menos entre menos, más. Entonces quedaría así, entonces, ¿no? Un medio, ¿no? Entonces, un medio es igual a seno de teta. Entonces, ¿seno de qué ángulo es un medio? Entonces, recordamos, está en las tablas y también hemos trabajado alguna vez en trigonometría. Entonces, seno de 30 grados es un medio. Entonces, ¿cuánto vale teta entonces? Teta vale 30 grados. Entonces, para que seno de teta sea un medio, teta vale 30 grados. Acá está. De acá sale esto, ¿no? Listo, entonces, respuesta correcta. Muy bien, respuesta Domingo Sabio. Muy bien, listo. Hemos terminado la pregunta número 3. Espero que se haya entendido. Y bueno, den bien su examen la siguiente semana, ¿no? Muy bien, listo. Continuamos. Vamos a borrar esto de aquí. Ok. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 4. Dice, determine las direcciones de cada uno de los vectores mostrados. Ahí están, ¿no? Me dan dos casos. Me piden allá las direcciones. Entonces, ¿cómo se hará esto de aquí? Ya, muy bien. Entonces, comenzamos con la resolución, entonces, de la primera pregunta. Recuerda que para hallar la dirección de un vector, tienes que dibujar, ¿no? El plano cartesiano. De tal manera que el origen de coordenadas coincida ¿con quién? Coincida con la colita del vector. Entonces, dibujamos el eje X y el eje Y. Entonces, de tal manera que el origen de coordenadas coincide también. Este es el eje X, ¿no? Y este es el eje Y. De tal manera que coincidan, miren acá, con la colita. Entonces, ¿qué era la dirección de un vector? Era el ángulo que forma el vector con el eje X positivo en sentido antihorario. Ahí está. Entonces, de acá agarramos y aquí. Entonces, ahí está, miren. Es el ángulo que mide desde el eje X positivo con el vector en sentido antihorario. Ahí está, antihorario. Muy bien, en contra de las agujas del reloj. ¿Qué ángulo entonces es esto? 35, pues, ¿no? Entonces, la dirección del vector A sería entonces 35 grados. Respuesta correcta. Muy bien, acá tenemos la otra pregunta, ¿no? Entonces nos dicen, ¿no? ¿Cuál es la dirección de este vector? Nos preguntan, ¿no? Entonces, de igual manera dibujamos el eje X y el eje Y. Entonces, ¿dónde? En la colita del vector se coloca el origen de coordenadas, ¿no? Donde se cortan los dos ejes. Entonces, este es el eje X y este es el eje Y. Muy bien, entonces, ¿cómo se mide el ángulo? Del eje X en sentido antihorario hasta el vector. Entonces, este sería, ¿no? Ahí está, del eje X en sentido antihorario hasta el vector. Muy bien, entonces tenemos ahí el ángulo. Entonces, todo esto, recuerda que todo este ángulo vale 180, ¿no? De aquí, si vamos hasta aquí, 180. Y este angulito vale 40. Entonces, ¿cuánto es la dirección del vector? Entonces sería 180 menos 40, entonces sería
140 la dirección del vector. Muy bien, chicos, se está terminando el tiempo, entonces por favor vamos a volvernos a conectar por el mismo link. Comenzamos en 2 minutos, ¿ya? Entonces se va a cortar ahorita la transmisión. Entonces vuelvan a entrar al mismo link. Ya, nos encontramos en un par de minutos.